La ciencia moderna ha dado pie a grandes descubrimientos que han permitido al ser humano avanzar en muchos sentidos. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido también grandes científicos proscritos. Nos referimos a aquellos que, debido al cambio de paradigma que representaban sus ideas, sufrieron ostracismo, represión, persecución e incluso, en algún caso, asesinato. Asimismo, muchas de las grandes fuentes de conocimiento tradicionales, como la alquimia, el ayurveda o la medicina tradicional china, han sido apartadas o suplantadas por la ciencia moderna. Y para hacer un pequeño recorrido radiofónico por algunos de los científicos proscritos de la historia, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Artur Sala Lladó, licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de Física, Matemáticas y Tecnología, tanto en secundaria como en bachillerato, consultor en nuevas tecnologías, escritor y autor de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, editado por Kawak Editorial Nativa. Artur Sala Lladó, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Jordi. Para empezar y para situarnos un poco, Artur, ¿qué entiendes o qué se entiende por ciencia proscrita? Bueno, la ciencia proscrita sería toda la ciencia moderna, la que nace a partir del siglo XVIII, con Newton, y después en el siglo XIX, pues con la revolución, entre comillas, que hace Darwin y compañía en el campo de la biología, pues sería todos los científicos que luego, siguiendo el método científico moderno, por lo que sea, han quedado relegados a la historia. Es decir, la historia ha querido borrarlos completamente del mapa para que no se supiera pues de su existencia. Concretamente, en tu obra indicas que han existido dos niveles de conocimiento, uno para la gran masa de las personas y otro para una minoría de escogidos o elegidos. Esto es claramente así. Y es claramente así en todos los ámbitos del conocimiento. En economía hay una economía que sale por la televisión, pero luego hay una economía que verdaderamente rige el mundo, que pocos ven. En política lo mismo, como decía Benjamin Disraeli, pues el mundo está gobernado por personas que gobiernan detrás de bambalinas. Y en ciencia pues exactamente lo mismo. De hecho, yo lo que digo es que la ciencia es un instrumento al servicio del poder y no al servicio del conocimiento. Una cosa es el método científico, que es perfectamente válido. Otra cosa, pues todos los descubrimientos que se han hecho, que están muy bien y que han dado una revolución tecnológica que es innegable, y otra cosa es que luego estos conocimientos verdaderamente se apliquen al bien de la humanidad. Ahí es donde cada vez se está viendo más de que topamos con un hecho innegable, que es que el mundo es profundamente injusto y cualquier cosa que desafíe el poder, sea ciencia, sea economía, sea política, sea religión, sea lo que sea, pues será proscrito. O sea, lo que me estás diciendo, Artur, es que se ha capado el conocimiento que tenía o tiene la humanidad a su alcance. ¿La ciencia está totalmente controlada entonces? Actualmente sí, la ciencia moderna está controlada a través de las publicaciones científicas, a través de las universidades. Se ha creado todo un entramado que de hecho ya viene de lejos, pero que actualmente está totalmente controlado. De hecho, hoy en día cualquier investigador que desafíe ciertos, digamos, dogmas de la ciencia no recibirá subvención de ningún tipo, y digamos que lo que hace pues 3 o 4 siglos se mandaba a la gente a la hoguera, hoy en día se hace algo más sutil, que es dejarle sin trabajo. O en el mejor de los casos, porque te digo que yo me he especializado en el caso de los científicos que no es que no les dejaran sin trabajo, es que han recibido amenazas y coacciones e incluso asesinato. ¿Y quién está detrás? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién toma las decisiones de lo que llega a la sociedad y el conocimiento que no llega? ¿Hay una élite detrás? Bueno, digamos que yo, como ya he manifestado en más de alguna ocasión, es una mezcla de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, hay por una parte sí que es verdad que hay un control por parte de grupos de poder que financian las investigaciones que les interesan. Por ejemplo, pues la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller es la que ha creado la industria farmacológica moderna y lo ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial a base de dar enormes e ingentes cantidades de dinero en investigaciones concretas para desarrollar una ciencia que ellos pudieran controlar y con la que poder ganar mucho dinero. Pero por otra parte también hay una parte de abajo arriba, es decir, hay una parte del hombre moderno que no quiere saber la verdad. O sea que aquí digamos que la responsabilidad es compartida, ¿no? Hay demasiado gente distraída en cosas demasiado mundanas mientras nuestro mundo se está yendo al garete por problemas ambientales, por guerras, por hambrunas y demás. Entonces, la única manera que a mí se me ocurre de cambiar o revertir esta situación es primero sabiendo la verdad. Y la verdad es conocimiento. Mi obra se llama Un viaje por el conocimiento proscrito, es decir, aquel conocimiento que es igual de conocimiento que cualquier otro, pero por lo que sea, pues no ha interesado. Y más en concreto en el campo de la ciencia.
Y tú eres un buscador de esa verdad desde el punto de vista científico. Siempre lo he sido. Siempre. Bueno, en tu obra te refieres a los grandes científicos proscritos de la historia y apuntas que muchos de ellos, como decimos, sufrieron represión, persecución e incluso fueron víctimas de asesinatos, ¿no? Bueno, vamos a conocer algún caso. ¿Qué es el conocido como experimento de Michelson y Morley? Sí, mira, en el año 1887 la moderna física, que estaba en ese momento naciendo, quiso hacer un experimento para comprobar si esa sustancia de lo que los antiguos hablaban siempre, que se llamaba el éter, que llenaba todo el universo, realmente existía o no existía. Entonces se hizo un experimento que consistía en hacer pasar un halo de luz a través de un cristal que refractaba un 50% de la luz. Entonces ese halo de luz se hizo pasar en dirección este-oeste, es decir, en dirección a favor del movimiento de la Tierra. Luego ese halo de luz era reflejado y pasaba a moverse en el sentido contrario al movimiento de la Tierra y después en transversal. Entonces lo que se intentaba con ese experimento es ver si el éter, o sea, el éter primordial, la velocidad de la luz se sumaba a la velocidad del movimiento de la Tierra y se creaban una serie de franjas interferométricas que diciendo, ya hemos encontrado el éter. Entonces, el resultado de este experimento fue falso, es decir, demostró que no existía tal éter, digamos, estático. Pero es que ese experimento cometía varios fallos y varios errores. El primero es que lo que midió como constante de velocidad en realidad era una constante de medida, es decir, se midió siempre la misma velocidad de la luz porque C más B más C menos B da 2C y 2C dividido entre 2 da C, por tanto da una constante. Esto por un lado, pero es que por otra parte se cometieron dos errores matemáticos muy importantes que al cabo de unos años un señor que se llamaba Dayton Miller, que era un doctor en astronomía en la Universidad de Princeton, sí, él durante varios años fue replicando el interferómetro de Michelson. De hecho, él tenía amistad con el propio Michelson, en 1902 lo replicó, en 1904 lo replicó, siguieron sin encontrar éter hasta que él se dio cuenta de algo muy importante, que es, bueno, vamos a ver, si este éter existe, nosotros hemos buscado un éter estático, hemos buscado un sistema de referencias con respecto a un éter estático, pero si este éter existe, la Tierra, por efecto de girar sobre sí misma y girar alrededor del Sol, debe de crear diferentes ondas de etéricas, o sea, campos de presión de éter. Vamos a imaginarnos que el éter es, como decían los antiguos, un fluido, ¿no? Si es un fluido, cuando yo me meto en el agua, lo que hago es crear ondas apretadas en la dirección en la que me muevo y ondas desapretadas en la dirección en la que me desplazo, ¿no? Esto es lo que se conoce como efecto Doppler. Entonces Dayton Miller, que era un pez gordo, ya te digo, de astronomía, decidió construir un interferómetro que era infinitamente superior al de Michelson y Morley y desplazarse a las montañas del norte de California, a una región bastante alta, donde durante casi 10 años, particularmente desde 1925 a 1926, estuvo tomando durante miles y miles de horas datos mejorados de este viento de éter, lo que se vendría a llamar viento de éter. Y claro, no solamente descubre que el éter existe porque descubrió las franjas interferométricas que el experimento de Michelson no detecta en 1887, sino que además detectó algo muy importante que convertía su resultado en cierto, que es que a las 5 de la tarde y a las 5 de la noche, que sabemos que es el momento en el cual la velocidad de la Tierra más va conforme el movimiento con respecto al Sol, es decir, la Tierra por el hecho de girar sobre sí misma, cuando gira en el sentido contrario en el que se mueve con respecto al Sol, va a la velocidad más lenta, que es 8 kilómetros por segundo. Pero cuando la Tierra, por efecto de su rotación, gira en el mismo sentido en el que se está desplazando con respecto al Sol, va a su velocidad máxima, que es 15 kilómetros por segundo. Esto nos da una velocidad media de movimiento de la Tierra, de rotación de la Tierra con respecto al Sol, de 11 kilómetros por segundo. Pues eso fue exactamente lo que detectó Dayton Miller. Es decir, Dayton Miller detectó que este éter que buscaba el experimento de Michelson-Morley es un éter dinámico que se mueve con una media que va de 8 a las 5 de la noche a 15 kilómetros por segundo a las 5 de la tarde, con una media de 11 kilómetros por segundo, y por tanto Dayton Miller detectó que efectivamente el movimiento cósmico de la Tierra, el Sol y la Luna dibujan efectivamente gradientes y diferencias en la presión de viento de éter. Por tanto, lo que dijo es decir, no, es que el experimento de Michelson-Morley tenía una premisa falsa, que es que buscaba un éter estático, y realmente lo que yo he descubierto es que ese éter es dinámico, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que el resultado de este experimento de Michelson y Morley es falso. No obstante, el resultado constituiría posteriormente la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, y el resultado también del mismo, de este experimento, sostiene toda la física moderna. En parte sí, pero hay que tener en cuenta de que más que ser un rival, esta teoría lo que hace es complementar la relatividad.
ciencia. Es decir, la relatividad, la forma E igual a m/c². Para empezar, no la hizo Einstein. La desarrolló un italiano que se llamaba Olinto de Pretto. Pero esto no va contra la teoría de la relatividad. Lo que hace es complementar la teoría de la relatividad. Es decir, la ecuación relativista es cierta, pero ahora debemos de entender la gravedad de otra manera. Esto genera un marco de comprensión de la gravedad infinitamente superior, porque es que Dayton Miller al final de su carrera se da cuenta de algo muy importante, que es que este viento de éter hay que sumar el movimiento del Sol alrededor de la galaxia, que es de 200 kilómetros por segundo, y de algo todavía más importante, que es que la galaxia gira alrededor, nuestra galaxia junto con Andrómeda y las otras galaxias, giran alrededor de un punto situado en la constelación de Virgo. Entonces, todo ese movimiento da como resultado final 330 kilómetros por segundo. Esos 330 kilómetros por segundo es la velocidad de rotación de toda nuestra galaxia con respecto a este punto central. Es por eso he dicho que había dos errores en el experimento de Michelson-Morley. El primero es encontrar el movimiento entre la Tierra, el Sol y la Luna, que da lugar a este éter de 11 kilómetros por segundo, más este segundo éter de 330 kilómetros por segundo, que nos dice que nuestras galaxias, el grupo local, se llama de galaxias, giran alrededor de un punto situado en la constelación de Virgo. Y por consiguiente, sí es verdad lo que decía las tradiciones antiguas de que existe un centro en el universo, cosa contraria, por ejemplo, al Big Bang. El Big Bang nos dice que no hay ningún punto que sea un punto central del universo. Entonces, ¿qué es lo que ven los físicos que vio Dayton Miller? Pues lo que los físicos ven, que es lo que vio Dayton Miller, es lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que es lo que luego dio lugar a la hipótesis del Big Bang. Es decir, esa radiación de fondo de microondas no es nada más que los diferentes vientos de éter y las diferentes velocidades relativas de las galaxias entre ellas que crean presión en este fluido universal llamado éter y que por consiguiente obligan no a ir en contra, insisto. No es cuestión de decir es que ahora Einstein y Newton están equivocados. No es eso. Es que los complementan enormemente y convierten la astrofísica, la astronomía en una ciencia viva y con sentido pleno. ¿Y todo esto que nos estás explicando, los estudiantes de ciencia lo saben o es un conocimiento que permanece oculto? Cuando yo estudié en la universidad, pues yo siempre digo que fui de los estudiantes que acababa su carrera cuando Internet estaba naciendo, ¿no? Hoy en día esto se puede saber, es que la información está ahí. ¿Pero en los libros oficiales? No, se desestima, se considera pseudociencia, crackpot, bueno, hay varias palabras, todas humillantes e insultantes, pero no solamente en lo que yo te estoy explicando de la astrofísica, sino en física nuclear y en biología ocurre exactamente lo mismo. O sea, yo he estudiado biología por mi cuenta para ver también la parte proscrita de la ciencia biológica y me he visto exactamente lo mismo que he visto con la física. Es decir, hoy en día cualquier persona que cuestione ciertos dogmas de la biología, como los postulados de Koch, Pasteur y demás, pues inmediatamente es tildado de pseudocientífico. Entonces, bueno, pues hay una gran presión para que no se vea que detrás de las bases de, sobre todo de la física y de la biología, hay grandes errores que necesitan ser subsanados por el bien de la humanidad, para crear una ciencia nueva. A veces te refieres a tu obra como la historia que hubiera cambiado la historia. ¿Qué quieres decir exactamente? Lo que digo textualmente es que si queremos cambiar el mundo, debemos de saber la verdad. La verdad se cambia con el conocimiento. Si todo esto que yo estoy explicando ahora, que para el público, digamos, que no esté muy metido en ciencia, le puede parecer pues una serie de conclusiones personales, cualquier persona que sí esté metido en ciencia o haya estudiado cualquier carrera sabrá perfectamente que lo que estoy diciendo es, en palabras muy llanas, decir que toda la historia de la ciencia y por consiguiente toda nuestra historia hubiera sido muy diferente. Toda la ciencia alopática moderna se basa a partir de una serie de premisas de la medicina alopática que, de no haber sido aceptadas, de haber sido aceptado, por ejemplo, Abesham en lugar de Pasteur, no hubiéramos tenido la industria farmacológica que tenemos hoy en día, porque no hubiera habido razón para que esto hubiera sido así. Por tanto, aunque parezca mentira, lo que yo explico en el libro es la historia que hubiera cambiado la historia. Porque el conocimiento es lo que cambia la historia. En tu obra indicas que aquello que ha alejado al ser humano del verdadero conocimiento o magna ciencia se gestó en el XVIII, se perfeccionó en el siglo XIX, se implementó en el siglo XX y está llegando a su plenitud absoluta en el siglo XXI. Asimismo, apuntas que en el mundo moderno nada es como parece o aparenta, y eso incluye especialmente a la ciencia moderna, cuyo verdadero origen aseguras que dista mucho de ser el que los historiadores de la ciencia y los científicos en general
general nos han explicado, ¿no? O sea que lo que nos estás diciendo es que de alguna manera vivimos engañados. Pues en parte sí, en parte estoy diciendo esto y lo afirmo. Sin que esto desmerezca los múltiples descubrimientos, porque como tú muy bien has dicho, las cosas están cambiando y cambian porque el conocimiento las hace cambiar. Pero lo que digo es que el mundo hubiera sido diametralmente diferente. Los químicos Stanley Pons y Martin Fleischmann anunciaron al mundo en 1989 que habían conseguido producir una reacción de fusión fría a temperatura ambiente. No obstante, se demostró en poco tiempo que el experimento no había producido fusión fría ni por asomo. La fusión fría podía haberse convertido en la solución barata y abundante a los problemas energéticos del mundo, ya que los dos aseguraban que su dispositivo llegaba a producir un 100% más de energía de la que necesitaba para funcionar. ¿Qué ocurrió en realidad con el famoso escándalo de esta fusión fría de los químicos Stanley Pons y Martin Fleischmann? Bueno, pues uno de los capítulos más tristes de la historia de la ciencia moderna, que obligó a estos hombres pues a retractarse de algo que varias universidades dijeron que sí y varias universidades dijeron que no. La Universidad de Utah, por ejemplo, replicó los experimentos de Stanley Pons y Fleischmann y dijo que sí. Y John Bockris, su catedrático, fue invitado a abandonar. Entonces, bueno, dejando de lado que la historia sería un poco larga de explicar y un poco compleja, porque ahí había que detectar dos cosas. Primero, calor. Había un calor anómalo que no obedecía a la segunda ley de la termo, había más calor del que podía haber. Y luego neutrones. Los neutrones son difíciles de detectar. Pero hay dos cosas que validan completamente que esta historia es cierta. La primera, los trabajos de un japonés que se llamaba Tadeuko Mizuno, que lo que hizo fue, después de estar 6 meses funcionando la celda de Pons y Fleischmann, sacó el electrodo de paladio y de platino y encontró en ellos trazas de elementos de toda la tabla periódica. Pero además, y esto dices, bueno, podía ser una intoxicación. Digo, no, es que no puede ser una intoxicación porque, por ejemplo, el cromo, que es un elemento que tiene un isótopo que hay un 81%, el cromo 52, si no recuerdo más, se encontró que había un 56%, no un 81% de cromo 52. Eso significa un 25% de diferencia y eso es abismal. Es decir, si hay un 25% de diferencia en un isótopo, ya no te digo un 25%, un 0,1%, algo anómalo nuclearmente está ocurriendo ahí. Entonces, por un lado, Mizuno descubre que esto es cierto experimentalmente haciendo la prueba del $1.000.000, que es, vamos a ver si hay reacción nuclear en cadena en el electrodo de platino y en el electrodo de plata. Y se encontró con elementos de toda la tabla periódica. Se encontró con plomo, con estroncio, con bario, con todos los elementos de la tabla periódica. Esto por un lado. Pero por otro lado, otro japonés, que era el director de investigación de Mitsubishi, estuvo durante 8 años investigando en los laboratorios centrales de Toyota la celda de Pons y Fleischmann con una pequeña variación en el electrodo de paladio. Y al cabo de 8 años presentó estos resultados en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que es el centro de investigación más importante. Y dijo y demostró en un paper de 35 páginas de que había habido transmutación. Entonces, a ver, yo incluso puedo creer que los que dijeron que sí, como Bockris y compañía, pues estaban en lo falso. Incluso podía llegar a creer que Mizuno se inventó esos datos de isotopía para demostrar que esto es falso, pero lo que ya no me creo, bajo ningún concepto, es que el director de investigación de Mitsubishi se juegue su reputación en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que es el centro de investigación más prestigioso del mundo, teniendo detrás el nombre de su empresa y de Toyota para decir que esto es cierto, digamos, si no se aseguraron muy bien de que efectivamente la reacción nuclear se produce. Y él detectó hasta 8 transmutaciones nucleares en el isótopo de paladio. Hasta 8. Las presentó en el MIT en marzo del 2014 y este paper quedó como agua de borrajas. Es decir, hay un hombre que te está diciendo, bueno, tenemos que reescribir todos los libros de química del mundo, y lo más clamoroso de todo esto, Jordi, es ver que no pasa absolutamente nada, que tú mandas un mail a un catedrático de química, mandas un mail a un activo profesor tuyo de física en la universidad para decirle, oye, ¿qué pasa con esto? Y no te dicen nada. Se ha quedado en nada. Se queda en nada. Pero es así. Yo me limito a explicar lo que hay. ¿Qué intereses hay detrás, tú crees, desde tu punto de vista? Yo lo que te decía es que es una cosa de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, es verdad que los lobbies económicos de la energía no les interesa la fusión fría, por descontado. Es que tampoco les interesa a los países, porque no olvidemos que la mayor parte de los impuestos que se recautan vienen de los hidrocarburos y el petróleo es mucho más, muchísimo más, lamentablemente, que poner gasolina en el coche, por decirlo de alguna manera. No, es que es el motor a través de los impuestos que sostiene a los estados. Es mucho más
más que todo esto el petróleo, es mucho más que el kilovatio hora que puede producir el petróleo, es muchísimo más. Es que hay una cosa de arriba abajo, pero también una cosa de abajo arriba. Que es que yo esto lo comento con antiguos compañeros, porque estas cosas yo entiendo que el público de calle no sea consciente de lo que significa y de lo que implica un cambio así, pero sí mi gremio. Y mi gremio me responde con la evasiva, ¿no? Con la ignorancia, como si no pasara nada. Y eso es lo que yo no consigo entender. Entonces, siempre que hago una entrevista me preguntan, ¿pero cómo esto pasa? Y siempre que llego a esta pregunta no sé qué decir, porque sinceramente pasan los años y veo que seguimos igual, ¿no? Es decir, hay un miedo atroz a reconocer que hay muchas cosas que no son como nos cuentan. ¿Por qué afirmas que todos los seres vivos son pequeñas centrales nucleares? ¿Quién fue Lewis Kerbrand? Bueno, Lewis Kerbrand es quizá uno de los científicos proscritos más importantes. Estuvo varias veces nominado al premio Nobel. Era un químico que, bueno, pues entre otras cosas fue profesor en la New York Academy of Science. Era un pez gordo, ya te digo, alguien también importante, al igual que de Dayton Miller. Y este hombre lo que hizo fue experimentos que demostraban que las plantas podían transmutar elementos de la tabla periódica. Es decir, que parte del calcio se podía transmutar a potasio, el potasio a sodio, el sodio a magnesio, el magnesio a calcio otra vez, el calcio a hierro, el hierro a silicio. Es decir, todos estos elementos que constituyen la mayoría de las rocas están continuamente transmutando a nuestro cuerpo, en el interior de los seres vivos, a diferentes temperaturas. A 37,8 grados se produce lo que se llama la resonancia entre el hidrógeno y el oxígeno. Esto es algo que no lo descubrió Kerbrand, lo descubrieron los que siguieron luego con su trabajo. Y lo que yo digo, lo que se decía en el siglo XIX, había dos hipótesis encima de la mesa. La primera hipótesis es la de Lavoisier, que hablaba de que la energía y la materia no se destruye, sino que se transforma. Esta hipótesis es cierta, pero cuando entra en juego la vida, entraba la hipótesis de Otto Vauquelin, que una de las cosas que hacía es decir, bueno, pues voy a coger un ave y le voy a quitar todo el calcio de su comida. Y después de quitarle todo el calcio, veía que el ave pues seguía poniendo huevos y sus huesos seguían siendo duros y que no tenía problemas de calcio. Le quitó el potasio. Igualmente, igual. O sea, la ave seguía poniendo huevos, sus huevos eran duros, etcétera, etcétera. Pero cuando les quita el silicio, se da cuenta de que las aves sí entonces empiezan a tener problemas graves en los huevos y en los huesos. Entonces él fue lo suficientemente hábil como a decir, no, es que hay ciertos elementos de la tabla periódica que el cuerpo los puede generar a partir de la transmutación nuclear de otros elementos. La pregunta sería, ¿por qué no hay radioactividad? Bueno, es que no hay radioactividad, eso sí que es algo que es muy largo, muy extenso, pero para eso ha sido necesario el desarrollo de toda una teoría, todo un modelo nuclear que se ha desarrollado debajo de bambalinas para explicar por qué en los cuerpos vivos y en el interior de la Tierra, no a millones de grados, sino a centenares de grados, el aluminio transmuta a silicio, el silicio transmuta a calcio, el calcio a hierro, etcétera, etcétera. O sea que Lewis Kerbrand propuso que la transmutación nuclear ocurre de alguna manera en organismos vivos, ¿no? Lo que él llamó totalmente transmutación biológica. Sí, de hecho, por ejemplo, un investigador a posteriori que se llama Papas, que todavía vive, que ha creado una máquina que se llama Papimi, es una máquina de pulsos magnéticos, con lo cual se puede recuperar de lesiones importantes, y tiene mucho éxito esta máquina, o tenía mucho éxito en los años 90, pues se recuperaron varios deportistas de élite con la máquina Papimi de pulsos magnéticos. Pues este hombre, por ejemplo, lo que demostró es que la famosa bomba de sodio-potasio que hay en la membrana celular no es una catálisis química, sino que es una transmutación nuclear. Es decir, el potasio transmuta sodio y el sodio a potasio para ir generando una energía exotérmica y endotérmica que mantiene el cuerpo de un ser vivo a la temperatura de 37 grados. Por eso la regularidad en cuanto a las temperaturas de los seres vivos. Por eso nosotros necesitamos estar a 37 grados para que se puedan producir todas estas transmutaciones nucleares en el interior de nuestro cuerpo. Por otro lado, Artur, la alquimia es uno de esos grandes saberes y conocimientos que de alguna manera han quedado apartados de ese conocimiento o ciencia oficial. ¿Hay base científica para afirmar que el plomo se puede transmutar a oro, tal y como afirma la alquimia? ¿Es verdad lo que afirmaban los antiguos alquimistas? Sí, lo que pasa es que hay que decir una cosa que es importante. La alquimia, entre otras muchas cosas, hizo la transmutación del plomo al oro. Pero la alquimia se basa en los 4 principios y los 3 elementos. Y esto nos da una comprensión del mundo natural al que jamás llegará la ciencia moderna y la biología, jamás. La alquimia no se preocupó excesivamente por este tema. Se preocupaba por temas y cuestiones filosóficas y metafísicas. Y espirituales también. Y espirituales. Pero sí, se puede, y además hubo un científico que se llamaba Joe Champion, que este sí que lo asesinaron, en el 2011 desapareció, que demostró que se puede hacer, demostró cómo hacerlo, se mostró la manera de hacerlo
y lamentablemente desde hace muchos años no sabemos nada de Joe Champion. Hubo un hombre que se hizo llamar Conde Saint-Germain, que incluso en la época de los años 70 o 80, creo, había un programa de televisión que lo presentaba Íñigo, ¿te acuerdas? Íñigo, sí. Que fue a la tele, ese vídeo está en el YouTube. Hizo un experimento ahí delante de las cámaras. Sí, con los polvos de proyección y todo eso. ¿Qué pasó con ese hombre? Bueno, de eso sí que sé un poco menos. Esta pregunta es una pregunta más para Luis Silva o para estos que han investigado más la alquimia. Parece ser que este hombre... ¿Desapareció también? Desapareció, bueno, de hecho se suicidó, pero también dicen que el hombre antes y después, o sea, se ve que antes le gustaban mucho las mujeres, le gustaba la bebida y la juerga, después se convirtió en un místico. El caso es que, bueno, él hizo este experimento alquímico de transmutación del plomo a oro delante de varios profesores de química, y José María Íñigo hace unos cuantos años fue entrevistado. Se llamaba Richard Chambrun o algo así, y hace poco salió el vídeo entero, que no estaba, había partes del programa, pero alguien sacó el original de Televisión Española, porque el vídeo tiene muy buena calidad, y se vio, toda España vio esta transmutación. Todos estos conocimientos alquímicos, esas fórmulas perviven, sí, pero no son están totalmente secretas. Exacto, no están al alcance de la gente. Mira, yo en el libro explico la historia de Joe Champion, y yo hoy puedo decir, en exclusiva, porque en la ampliación del primer libro, que saldrá en el segundo, que lo que Joe Champion descubre es lo que los alquimistas llamaban la vía del cinabrio. La vía del cinabrio, el cinabrio es sulfuro de mercurio, y lo que consiste pues se coloca cinabrio en medio de una especie de mezcla de pólvora, aunque tiene porcentajes de nitrato de potasio por encima de azufre, para hacer que en lugar de producirse una explosión se produzca una combustión que dure entre 45 y un minuto. Y además de eso hay que poner luego una serie de elementos como sulfato de hierro, cuarzo, óxido de silicio. Entonces estos elementos son los que forman lo que se llama vía del cinabrio. Y hubo un alquimista español que se llamaba Simonache, que investigó este tema, y cuál fue mi sorpresa cuando yo me doy cuenta de que la lista que presento en el libro del proceso Champion, que lo llamo proceso Champion de conversión del mercurio en oro, coincide elemento a elemento con la vía del cinabrio que investigó Simonache, y que era una vía alquímica que procedía de Centro Europa. Era una vía que hacían los alquimistas sobre todo de Praga, de Centro Europa. Y, oh casualidad, la historia de Joe Champion, 40 años antes, la había destapado un hombre que huyó del régimen comunista checo en el año 48, que se puso un seudónimo y se hizo llamar Walter Lusech. Lusech es un apellido que no existe ni en checo ni en americano. Un apellido que se inventó este hombre, era químico, pero además era alquimista. Cuando llegó a Estados Unidos, a un grupo de químicos especializados en platino y demás de la Universidad de Seattle, les explicó este proceso de crecimiento del oro. Pues lo que digo, esto coincide plenamente con la vía del cinabrio de los alquimistas de Praga. Y Joe Champion está también desaparecido. Yo te digo, desde el año 2011 nadie sabe dónde está. A la última aparición de Joe Champion es un documental donde le grabaron en su casa, titulado All the Gold You Can Eat, todo el oro que puedes comer, del realizador Joe the Cat, y ahí es la última imagen que tenemos de Joe Champion. Él clama que en el año 2009 intentaron asesinarlo en un restaurante. Bueno, es una historia muy curiosa. Por otro lado, el trabajo del biólogo francés Antoine Béchamp demostró que la enfermedad causa gérmenes. Por su parte, Louis Pasteur, contemporáneo de Béchamp y su ex alumno, anunció que sus estudios probaron que los gérmenes causan enfermedad. Un hombre ha sido olvidado por la historia, mientras que el otro, Pasteur, se considera el padre de la medicina moderna. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay que decir algo muy importante, que es que la medicina alopática moderna se sostiene a partir de las grandes revoluciones que produjeron las dos guerras, sobre todo la segunda más que la primera. Y eso creó una imagen del mundo biológico propia del ambiente en el que se gestaron todas estas ideas, es decir, un ambiente de guerra. La medicina que tenemos hoy en día, yo digo que si se te rompe una pierna o tienes un ataque de apendicitis, lo mejor que puedes hacer es ir al médico, porque está basada en la emergencia, en la urgencia y en un ambiente que ya, como te decía, se gesta en el siglo XVIII, se empieza a implementar en el siglo XX y está llegando a su cenit ahora. Y obedece a una imagen que tenemos del mundo, que es una imagen belicosa. Es decir, si vemos algo al lado de algo patógeno, eso es un enemigo y hay que cargárselo. Entonces, Pasteur lo que vio es que
cuando había enfermedad, había genes patógenos. Y dijo, ya está, los patógenos provocan enfermedad. Pero es que Béchamp anteriormente se había dado cuenta, su maestro, y luego también Claude Bernard, que fueron los dos grandes, tendrían que haber sido los dos grandes padres de la biología moderna, se dieron cuenta de que en realidad lo que estaba ocurriendo es que el terreno se veía afectado. ¿Por qué? Pues por X causa. Esto provoca un cambio de pH y de RH. pH lo conoce cualquier químico, el RH ya no lo conocen tanto, que es el potencial redox, y la resistividad del medio. Y eso lo que hace es que exponencialmente la bacteria cambie y se produzca algo que se llama el pleomorfismo. Es decir, la idea monomórfica de que las bacterias son lo que son, nacen y mueren, es totalmente falsa. Las bacterias pueden sufrir enormes cambios, deshacerse, volverse a aparecer, y es tremendamente complejo de describir el proceso pleomórfico de cómo evoluciona una célula, ¿no? Entonces, lo que Béchamp descubre es que cuando el terreno está afectado, las bacterias que están ahí transmutan, empiezan a cambiar, a transformarse, a producir lo que se llama el pleomorfismo. Y en ese momento esa bacteria se etiqueta por parte de la medicina alopática como patógena. Entonces, de ahí viene la moderna teoría de la infección, que jamás ha sido demostrada, al igual que jamás han sido demostrados los postulados de Koch. Es decir, de cómo demonios esa bacteria es capaz de provocar una infección en un punto tan concreto. Es que no se ha colado por ningún sitio, ni ha sido un enemigo que se ha metido en una trinchera y ha esperado el momento oportuno, como se dice, por ejemplo, del VIH-Sida, esperando su momento y conspirando para matar al hombre o para enfermar al hombre, sino que simplemente se ha transmutado en ese lugar porque previamente en ese órgano donde hemos detectado esa bacteria etiquetada de patógena ya había anteriormente un conflicto. Y ese conflicto lo que provocó es una acidificación o una oxidación del medio que provocó que la bacteria que anteriormente era normal ahora pasara a convertirse en bacteria etiquetada, insisto, porque no lo es, de patógena. O sea que Louis Pasteur, considerado como el padre de la medicina moderna, falseó sus datos sobre el carácter patógeno de las bacterias. Bueno, y es que esto no lo digo yo, esto lo dice su nieto. Esto fue su nieto, el nieto de Louis Pasteur, el que descubrió que en el lecho de muerte, Pasteur había reconocido que Béchamp tenía toda la razón y que falseó todos los datos. Pues eso lo digo yo. El nieto de Pasteur lo descubrió en los años 70. ¿Qué significa, Artur, que el terreno es todo y que la bacteria no es nada? Pues esto que digo, o sea, el terreno, que es el lugar donde hay un órgano, o un lugar donde se produce una determinada infección, se ve afectado ¿por qué? Pues por infinitas cosas que la ciencia moderna no ha estudiado. O sea, yo te puedo decir que agentes bioelectrónicos que puedan estar intercomunicando nuestras células, hay millones. Millones de frecuencias que van de un lado para otro. O sea, nuestro cuerpo tiene una complejidad tremenda de la cual no sabemos prácticamente nada. Entonces, cuando, por ejemplo, como decía un cierto doctor alemán, que prefiero no decir su nombre, pero que el oyente ya lo conocerá, descubre que cuando hay una hiperpreocupación en un determinado órgano, ¿vale? Pues lo que se produce es un cambio, una hiperacidificación o una hiperoxidación en ese órgano, que lo que se provoca es el crecimiento, o sea, cuando cambia las condiciones de pH o RH, se provoca un aumento exponencial o de una bacteria que aparece por pleomorfismo, por cambio. Esto nos da una visión mucho más orgánica, porque ya no hay una bacteria que te ataca y que te puede tocar a ti. ¿Cuántos médicos dicen, bueno, es que la infección le puede tocar a usted? Te da una medicina que está totalmente sujeta al azar de que la infección te pueda tocar a ti o de que el virus te pueda tocar a ti. ¿Cuántas veces se ha dicho esto de que el virus del resfriado te puede tocar a ti? Pues este punto de vista de que el terreno lo es todo, cambia completamente todo, porque dejamos de tener una medicina basada en una idea, digamos, de guerra o de enfrentamiento con el mundo de lo microscópico como causante de enfermedades, y pasamos a entender que esa enfermedad la hemos atraído nosotros con nuestros malos hábitos, que nuestros malos hábitos y nuestros pensamientos equivocados han provocado una hiperpolarización de un determinado órgano, que ese determinado órgano como respuesta a esta hiperpolarización ha provocado un cambio bioquímico, y que ese cambio bioquímico lo que ha provocado es finalmente el pleomorfismo y la aparición de esa bacteria que nosotros, ya te digo, etiquetamos de patógena. O sea, que no lo es. hay el conocimiento suficiente para saber qué personas son propicias a tener ciertos virus y quiénes no, ¿no? No todos somos iguales.
Una de las cosas que a mí me decía hace muchos años un amigo mío que estaba estudiando medicina, me decía, claro, es que el problema que tenemos los médicos es que nosotros damos 100 tratamientos a 100 pacientes diferentes, el mismo tratamiento, y vemos 100 respuestas diferentes. En cambio, tú te vas a tu laboratorio y tiras 100 veces la bola de plomo y sabes que de una determinada altura te va a caer siempre con el mismo tiempo. Es decir, sabes que puedes aplicar unas leyes. Nosotros no tenemos leyes, nosotros tenemos postulados. Y esos postulados no siempre funcionan. Alguien diría, ahí están los intereses detrás de la industria farmacéutica, ¿no? De vender medicamentos. Ahí surgen muchas dudas, ¿no? Del porqué de muchas cosas. Por otro lado, Artur, ¿qué son los biones y qué descubrimientos hizo el médico inventor Wilhelm Reich sobre el origen de la vida? Bueno, los biones fueron descubiertos anteriormente por Antoine Béchamp, precisamente. Y los biones son lo que los científicos académicos llaman movimiento browniano o partículas brownianas. Estas partículas son 1000 veces más pequeñas aproximadamente que nuestras células y precisamente según Einstein, que hizo un tratamiento matemático, se consideran como fragmentos perdidos de células que no tienen vida y que se mueven por azar. Imagínate que fueran cadáveres o trozos de células que se mueven por los fluidos corporales por azar. Entonces Reich, pero es que anteriormente lo había descubierto Béchamp y anteriormente de Reich lo había descubierto Reich, descubren que estas unidades tan pequeñas en realidad pueden reorganizarse por sí solas y crear bacterias como puedan ser protozoos, vorticellas, paramecios y demás, es decir, gran parte de las células procariotas, ¿vale? Entonces este hombre descubre que en nuestra sangre hay millones de biones que lo que están haciendo es hacer un control y una simbiosis perfecta con los hematocritos y con todo el resto de las plaquetas y todo el resto de células que están en nuestra sangre. De manera que el origen de la vida lo tendríamos que situar en esta partícula elemental que para la ciencia académica no es nada más que un trozo de célula muerta que no sirve para nada y que se mueve por azar. Pues no es que no se mueva por azar, es que se reorganiza por sí sola y es el constituyente esencial de la vida. Pues serían los biones y son partículas que dan lugar luego a la vida y que definitivamente la controlan. Estamos finalizando, Artur, pero me interesaría saber cuáles son algunos de los tratamientos de salud perseguidos y olvidados más importantes. ¿Quién fue, por ejemplo, Raymond Reif y George Sapolsky? Reif descubrió los biones antes que Reich, 10 años antes, utilizando un microscopio que él había desarrollado, un microscopio óptico, que luego fue el nacimiento de lo que es la moderna microscopía de campo oscuro, que tan perseguida es por la ciencia académica, porque la microscopía de campo oscuro te permite ver estos biones con mucha facilidad, grabarlos y a partir de ahí pues estudiar las diferentes enfermedades que una persona puede padecer. George Lakhovsky fue, y lo puedo decir hoy, el desarrollador de la electroterapia que había desarrollado anteriormente un francés que se llamaba Jacques Arsène d'Arsonval, el cual se carteaba con Nikola Tesla y que lo que aprendió de Tesla es algo que Tesla nunca tuvo tiempo de profundizar y de investigar más, que es los efectos fisiológicos de la famosa bobina de Tesla. Mira, había una cosa que siempre me sorprendió mucho de Tesla. Tesla era un hombre totalmente puesta su energía en estudiar cosas útiles para la humanidad. Y no me cuadraba mucho que él estuviera investigando algo que solamente hacía rayos, como la bobina de Tesla, ¿no? Algo casi te diría que folclórico. Mira, electricidad, oh, sí, rayos, sí, pero Tesla no hacía estas cosas. Tesla se pasaba 22 horas trabajando y hacía cosas para servir a la humanidad. Y es que Tesla se dio cuenta de que a alto voltaje y alta frecuencia se producían efectos fisiológicos en las personas. Y como no tenía tiempo de investigar esto, se carteó con Jacques Arsène d'Arsonval, este señor francés que vivió a principios del siglo XX y que desarrolló toda una serie de aparatos, de bobinas, que lo que hacían era con alto voltaje y alta frecuencia, pues tratar todo tipo de lesiones e incluso de enfermedades como el cáncer. Y el hombre que llegó a desarrollar más toda esta tecnología de d'Arsonval, que ya te digo, recoge el relevo de Tesla, fue este científico bielorruso afincado en París, a la cual llegó después de la revolución bolchevique, uno de los muchos que tuvieron que huir para no acabar siendo asesinados, y que, bueno, en Francia desarrolló toda su investigación en lo que se ha llamado el oscilador de ondas múltiples de Lakhovsky, con el que curó de muchas enfermedades, incluida el cáncer y sobre todo los epiteliones y los melanómanas, los cánceres de piel, tenían un efecto tenían un gran efecto en la curación de enfermedades cutáneas y también hígado, riñón, en fin. Este oscilador se vendió a muchos lugares del mundo, este oscilador incluso llegó a Uruguay, donde un médico llamado Araujo lo tuvo en su consulta y estuvo durante muchos años dando tratamiento con el oscilador de Lakhovsky. ¿Y qué pasó
Pues lo que pasó es la Segunda Guerra Mundial. Todos estos descubrimientos fueron, digamos, acogidos por el poder. Los osciladores fueron desmontados. A Lakhovsky se le acusó falsamente de charlatanería y, casualidad o no, murió en Nueva York atropellado muy poco antes de que lo fuera Nikola Tesla. Lakhovsky y Tesla mueren en Nueva York con una diferencia de 5 meses en unas circunstancias también muy extrañas. ¿Tuvieron un destino similar? Sí. En el caso de Lakhovsky, pues ya tengo un atropellamiento, y en el caso de Tesla, pues nunca lo llegaremos a saber. ¿Y ese oscilador hoy en día? Sí, hoy en día se está volviendo a utilizar. Lo que pasa es que pues no son exactamente iguales que el original, y aunque funciona muy bien, no llegamos a los resultados que llegó Lakhovsky en su momento. Para terminar, Artur, ¿cómo un simple guarda forestal pudo convertirse en uno de los genios de la ciencia proscrita más importantes, como fue el caso de Victor Schauberger? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién fue este hombre? Bueno, Schauberger es un caso también muy especial, un caso también muy atípico dentro de todos estos grandes genios. Schauberger era un hombre, ya te digo, guarda forestal, que se dedicaba pues a observar sobre todo la naturaleza. En uno de sus primeros experimentos para el gobierno austriaco, Schauberger se dio cuenta de que el popular ciclo de agua, que nosotros explicamos en primaria, es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Y que el equilibrio, la tendencia natural del agua es a moverse haciendo círculos, y que esos círculos, o ese movimiento, digamos, vorticial del agua, no laminar, sino vorticial, se ve claramente afectado por la temperatura. La temperatura del agua hasta los 4 grados cambia mucho, de los 4 a los 15 grados, este movimiento vorticial, ¿no? Entonces, una de las cosas que descubre es que si nosotros desforestamos, estamos evitando que el agua se enfríe adecuadamente, y por consiguiente estamos acelerando todavía más la degradación del suelo, pero de una manera que los biólogos no pueden explicar, porque no incluyen el movimiento vorticial natural del agua, porque no observan la naturaleza. Entonces, observando, por ejemplo, los salmones, cómo remontan los ríos, descubrió que cuando nosotros hacemos un movimiento centrípeto de implosión, se genera una especie de energía que nos puede dar lugar incluso a la antigravedad. Entonces él desarrolló para la Exposición Internacional de París, que se hizo en el año 1931, si no recuerdo mal, un prototipo de motor de implosión basado en agua que supuestamente tenía propiedades antigravitatorias. Y a todo esto llegó a partir de la observación de las formas que tienen los cuernos de los alces, a la forma como baten las colas de los salmones para poder superar la altitud, de los ríos, y darse cuenta de que cuando hay implosión aparece una especie como de fuerza antigravitatoria, ¿no? Pero bueno, esto llegó al final de un largo estudio del agua, de que el agua está viva. O sea, todo lo que descubre Masaru Emoto ya lo había descubierto muchísimo antes Victor Schauberger. Victor Schauberger hace experimentos muy sencillos para demostrar que los berros y demás especies con agua viva crecen mucho más que con agua muerta, cuando a esa agua no se le ha cambiado ninguna propiedad física. Su pH, su RH es exactamente el mismo, pero esa agua estancada, por el hecho de no estar viva, pues no hace que la planta crezca tanto. Ahí podríamos hablar de que el agua lo que hace es formar unos clústeres muy pequeños que por capilaridad y por presión osmótica pueden irrigar mejor nuestras células, pero para eso es necesario que el agua esté dinamizada y esté viva. Bueno, esto nos crearía un cuarto estado del agua. Estoy resumiendo muchas cosas en muy poco tiempo, que es lo que descubre Gerald Pollack, que lo que descubre es que el agua que forma parte de nuestro cuerpo está en una especie de cuarto estado, no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, es una especie de estado que es una unión de estos estados, y esto lo crea la vida. La vida necesita una forma de agua que esté adaptada a la vida. De hecho, los seres humanos, Artur, somos agua. Somos agua, y agua estructurada. Es muy importante decir, somos agua, sí, pero no somos agua normal, somos agua estructurada, agua que no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, que la vemos como líquida, pero que en realidad presenta una estructura. Lo que hace, ya te digo, Emoto, Pollack, todos estos grandes genios del agua que han venido después, hunde su punto de partida o su origen en los excepcionales descubrimientos de Schauberger, que incluso llegó a los motores antigravitatorios a partir de la implosión del agua. Tras años de investigación, estudio y divulgación a través del blog La Ciencia Perdida, nuestro invitado ha dado paso con su libro al proyecto Magna Ciencia, una obra en varios volúmenes donde plasmará los frutos de una fascinante búsqueda que apunta que, lejos de detenerse, continúa como un proceso vivo, abierto y creativo. Artur Sala Lladó, mil gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.